¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en esta tarde, lunes 13 de agosto, aquí en la capital de Puebla. Encantados de compartir con usted las realidades y las opiniones de México Prioridad. Hoy, de momento, aquí únicamente yo le compartiré, empezaré en este primer bloque, porque fíjese cómo son las circunstancias. Estando confirmado Martín Hernández Alcántara, usted lo conoce, de los periodistas serios que reportean y escriben para la Jornada de Oriente aquí en Puebla, y con quien había yo platicado precisamente porque me interesa muchísimo que nos comparta su visión de un tema que parecía estar sepultado, pero no lo está. Y ese tema es justamente el de Lidia Cacho y Mario Marín, un tema que tiene 12 años y que cambió la historia de Puebla por muchas circunstancias, y repito, por eso me hubiera encantado tener a Martín aquí compartiendo estos micrófonos, pero hace unos minutos me llamó para disculparse y pues no tengo yo mayores argumentos para presionarlo y para obligarlo, pues a nadie se puede obligar. Entiendo que tiene compromisos y ni modo, ya tendremos la oportunidad de escuchar de su propia voz la visión de este caso que, insisto, pareciera que ha sido sepultado y no. Nuevamente se ha revivido gracias a que gente de la Organización de las Naciones Unidas está reviviendo el tema. Ya le comentaré un poco más adelante acerca de esto que, repito, fue histórico aquí para nuestra ciudad y estado de Puebla. En la segunda parte, en el segundo bloque de estas realidades y opiniones, tendremos a Rafael Hernández García Cano. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho de la Información, capítulo Puebla. Y la invitación con Rafa tiene que ver por un posicionamiento que hizo la AMEDI respecto justamente a unas declaraciones de este Comité Local Anticorrupción, en donde, hombre, pareciera que este comité ciudadano que forma parte de este sistema local anticorrupción, repito, pareciera que no quiere grandes compromisos, que no quiere mayores fricciones con ningún actor, ni político, ni de la iniciativa privada, ni de ningún otro ámbito. Y entonces la AMEDI la semana pasada publicó este posicionamiento que yo creo que es muy importante, porque si esta lucha contra la corrupción tiene poco más de 2 años que la inició la Coparmex Nacional a través del presidente de Coparmex en todo el país, que es Gustavo de Hoyos Walter, y que se han sumado a esta batalla diferentes organismos de la sociedad civil, diferentes instancias, que están todas convencidas de este daño tan terrible que la corrupción y su hermana gemela, la impunidad, le han causado a México país. Y que hoy, de alguna manera, con esta bandera que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, ya oficializado con la constancia, pues es una de las banderas que él ha enarbolado, y que de verdad, ojalá y tenga él y su gente la capacidad para enfrentar y para convencer de que la corrupción y la impunidad hacen infinitamente más daño que el beneficio que puede representar en el corto plazo a quien se involucra en estos actos para la corrupción. Insisto, aquí estará en este segundo bloque a partir de las 7:30 de la noche Rafa Hernández García Cano, y nos platicará acerca de este posicionamiento. Por lo pronto yo le quiero compartir acerca de, no sé si usted coincida conmigo, pero me parece que es impresionante cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador
no en funciones todavía, pero sí electo y ya oficializado con la constancia que lo acredita, cómo marca las agendas, cómo en una historia inédita de nuestro país, porque nunca antes se había sucedido un fenómeno de tal naturaleza, hoy Andrés Manuel recibe a personajes de todo tipo, recibe a personajes en el orden internacional, recibe y se entrevista a personajes de la iniciativa privada, recibe y se entrevista, ya tuvo una primera entrevista en Los Pinos con el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, que sabemos que está en funciones porque su gestión termina el 1 de diciembre, que es cuando Andrés Manuel López Obrador asumirá esta responsabilidad tan verdaderamente complicada. Pero por lo pronto, yo quisiera saber en dónde está Enrique Peña Nieto. Sabemos en dónde está Angélica Rivera, su esposa, y 3 de sus hijas, en París, que fueron ciertamente documentados con videos que usted puede encontrar en YouTube, y en donde además, de manera increíble, los guardaespaldas de la señora Angélica Rivera arrebataron la cámara de este ciudadano mexicano para pedirle que borrara las imágenes que tenía grabadas de la señora Angélica Rivera disfrutando ahí en París, en una de las zonas más rimbombantes por la ubicación de las principales tiendas, los principales hoteles. Y qué necesidad, como diría Juan Gabriel, de seguir exhibiéndose, pensando que quizá no le va a encontrar nadie, sin darle el valor que tiene hoy la tecnología y que le exhibe en donde quiera que se presente. Hombre, señora Angélica, pues métase a tomar el café al interior de este mismo sitio, pero no lo haga en la vía pública. Sigue siendo un insulto a la sociedad mexicana, a más de 50 millones de mexicanos que viven en pobreza, y usted sigue haciendo ostentación de las mejores ropas, los mejores viajes, de gastos que, repito, insultan a la mayoría de los mexicanos, sobre todo porque si ha habido un presidente que, al contrario de Andrés Manuel, que enarbola la bandera de la lucha anticorrupción, pues el presidente Peña Nieto y su familia lo que han hecho es todo lo contrario, es exhibir esa corrupción rampante de la cual se han beneficiado en una forma escandalosa, insisto, atentando contra la dignidad de millones y millones de mexicanos. Así es de que, pues, estos guardaespaldas de la señora Angélica Rivera incluso le ofrecieron una de las pistolas de cargo que tienen estos guardaespaldas a cambio de la cámara. Pues por supuesto que no accedieron a esta operación, y repito, pues ¿dónde está el presidente Peña Nieto? Quizá a partir de que Andrés Manuel López Obrador ha tenido ya un inicio que todavía no es su gestión, es apenas a partir de unas cuantas semanas del proceso electoral, que ha tenido una actividad verdaderamente a todo vapor, insisto, con reuniones con personajes de toda naturaleza, nacionales e internacionales, con gobernadores. Ya tuvo una primera reunión con 30 de los 32 gobernadores que actualmente están en funciones en nuestro país. Y bueno, pues insisto, esto contrasta con el perfil tan bajo que mantenían los presidentes electos antes de este proceso, en donde pues prácticamente hasta septiembre y con las fiestas patrias eran cuando empezaban a hacer estas expresiones y estas manifestaciones de que serían ellos quienes llegaran al poder. Bueno, pues por lo pronto le comparto también, a estas alturas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho ya, pues si no oficial, sí casi oficial, este anuncio del gabinete que le acompañará,
y que creo que para muchos de quienes no votamos por Andrés Manuel López Obrador, pues me parece que nos inspira confianza el hecho de saber que lo tengo que decir con todas sus letras, finalmente toda la gente que está involucrada en la política tiene muchos asegúnes, otros pocos, pero finalmente, bueno, pues esa es la desgracia de la política como ejercicio en una condición humana que pues hace que unos se ensucien más que otros. Pero yo le digo que en términos generales el gabinete que Andrés Manuel ha anunciado y que ahora refuerza con Marcelo Ebrard Casaubon, a quien pues ha designado para ser el ministro de Relaciones Exteriores, Olga Sánchez Cordero, ministro de la Suprema Corte de Justicia, senadora para Gobernación, Rocío Nale García para la Secretaría de Energía, Alfonso Durazo para la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Ursúa para Hacienda y Crédito Público, Esteban Moctezuma Barragán para la Secretaría de Educación, que si las cosas no cambian, la tendremos aquí en Puebla. Ese es uno también de los anuncios que en esas 50 acciones que Andrés Manuel ha hecho del conocimiento general, pues también con muchos cuestionamientos, pero bueno, por lo pronto, insisto, Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública, Javier Jiménez Espriu en la de Comunicaciones y Transportes, Josefa González Blanco Ortiz Mena para Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Torruco para la Secretaría de Turismo, María Luisa Albores González para la de Salud, Irma Heréndira Sandoval para la Función Pública. Fíjense que es notoria la enorme cantidad de mujeres en el gabinete de Andrés Manuel. A mí eso en lo particular me gusta mucho, porque aquí lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, la mujer mexicana es tan valiosa y ha sido tan desaprovechada que yo creo que es también un buen síntoma en esta gestión que todavía no empieza, pero que de alguna forma ha arrancado Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, el negrito en el arroz, pues sigue siendo don Manuel Bartlett Díaz, que como usted sabe ha sido designado para dirigir a la Comisión Federal de Electricidad. La semana pasada también René Bejarano por ahí se hizo notar. Parece ser que Andrés Manuel ya se deslindó. Me parece que tiene bastante Andrés Manuel con Dolores Padierna, esposa de René Bejarano. Usted lo recuerda, el señor de las ligas, que junto con este empresario argentino, Carlos Ahumada, se hicieron famosos en René Bejarano, en este video en donde Broso, que a mí me parece, a mucha gente no, pero a mí me parece un periodista extraordinario, un analista fantástico, que además, pues aprovechando su faceta de payaso, mucha gente le sigue diciendo que en eso se queda, en payaso. Pues no, yo creo que Broso, Víctor Trujillo, su nombre en la vida real, es todo un personaje, y él fue el que exhibió de una manera increíble a René Bejarano aquella mañana de hace ya muchos años, con este cinismo en donde el señor Bejarano se guardaba los portafolios de billetes que para efectos, no sé si finalmente fueron para mantener también alguna de las campañas de López Obrador, si fue para beneficio personal, vaya usted a saber, pero el hecho es que esto quedó documentado. Y René Bejarano, insisto, la semana pasada apareció nuevamente en los medios, parecería que iba a oficializarse algún nombramiento. Todavía no se puede oficializar, no es todavía Andrés Manuel el presidente en funciones, pero sí que lo es ya a partir de lo que estamos viendo. Y bueno, pues reiterar esta equidad de género, esta también juventud con algunos personajes en el gabinete de Andrés Manuel, pues a mí en lo particular me hace alentar muchas esperanzas de algo que es tan difícil, porque no podemos pensar que con Andrés Manuel las cosas van a cambiar. Uno
de todo a todo y dos de la noche a la mañana. Esto tiene que ser un proceso paulatino en donde a partir de que todos nosotros como ciudadanos hagamos lo que nos corresponde como ciudadanos, podamos empujar este cambio que pues por lo pronto ha removido el pensamiento de mucha gente que si tenía el interés de incrustarse en la función pública, pues a partir de estas medidas de austeridad que Andrés Manuel ha hecho públicas, pues seguramente a más de uno le ha de quitar este deseo, y ojalá que a toda esta gente que solo busca el enriquecimiento a través del ejercicio de la función pública, pues ojalá lo intente en la iniciativa privada. Vamos a ver si son capaces de ganarse siquiera un 40 o un 50% de lo que ganarían como funcionarios públicos. En fin, ahí se la dejo en este tema, repito, de esta impresionante manera de cómo Andrés Manuel está marcando la agenda del país, está marcando y está haciendo muchísimo más notoria la desaparición del panorama público del expresidente Enrique Peña Nieto, perdón, del presidente en funciones Enrique Peña Nieto, que además, fíjese que algunas encuestadoras hoy no le dan ni el 20% de aprobación a Enrique Peña Nieto. Ya, pues usted sabrá, para mí no tendría ni el 5%, después de todo lo que él mismo ha exhibido y lo que él mismo ha protegido, y bueno, pues vamos a ver cómo pueden cambiar las cosas. Mire, respecto al tema para el cual invité a Martín Hernández Alcántara, que me parece bastante importante, le quiero compartir que un comité de la ONU muestra el caso de Lidia Cacho, observado por ellos, señalan que muestra un patrón sistemático de violación hacia las mujeres en nuestro sistema de justicia. Después de 13 años de haber sido víctima de tortura por parte de policías del gobierno de Puebla, la semana pasada la ONU dio a conocer la resolución de un dictamen que favorece a la periodista, activista, escritora y feminista mexicana Lidia Cacho Ribeiro. Esto constituye el primer dictamen de su tipo en contra del Estado mexicano. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidió una serie de acciones que deberán tener respuesta en un plazo de 180 días. Usted se preguntará, ¿en qué consiste esta resolución? Bueno, pues en primer término, esta resolución solicita una investigación imparcial, pronta y exhaustiva por la violación de los derechos humanos de la que fue objeto Lidia Cacho Ribeiro por parte de agentes policíacos en represalia por los hechos denunciados en su libro Los demonios del Edén. Usted sabe que en este libro hay personajes de altísimo nivel en la política mexicana, como por ejemplo Emilio Gamboa Patrón, vinculados, señalados por Lidia Cacho, vinculados a la trata de personas, vinculados a la prostitución infantil. Jan Sukar Kuri, un empresario libanés que está procesado, y un gran amigo suyo, Kamel Nasif, el rey de la mezclilla, quien en aquella llamada que se hizo famosa a nivel, pues no solo local, sino nacional, en donde se decía con el gobernador en aquel entonces, Mario Marín: tú eres el héroe de esta película, papá, haciendo referencia al coscorrón que Mario Marín había aceptado, el coscorrón entrecomillado, que Mario Marín había aceptado darle a Lidia Cacho para ponerla en su lugar, porque, pues, ¿cómo se le había ocurrido a Lidia Cacho hacer esta exhibición de esta banda de Jan Sukar Kuri, no necesariamente vinculado o probado el caso de Kamel Nasif,
pero de alguna forma señalado también. Entonces, esto que vino a cambiar, repito, la historia para Puebla, porque derivado de este hecho hace 12 años, fue que justamente el gobierno de Mario Marín se derrumbó, cuando él tenía en su visión personal ser el nuevo Benito Juárez en la historia mexicana. Y su trayectoria política así podía avalarlo. Solo que sus asesores, en aquel entonces, cuando Kamel Nacif le pide pues una ayuda para poner en su lugar a esta señora tan irrespetuosa, Lidia Cacho, no fueron capaces de investigar quién era Lidia Cacho, a qué se dedicaba, cuántos libros tenía publicados, con quién tenía relación, y ordena que la traigan de Cancún en condiciones pues nada dignas para ninguna persona, esposada, sin parar en el trayecto, la carretera, en condiciones verdaderamente atentatorias contra los derechos humanos. Finalmente, de todo este hecho es de donde se deriva el que hoy, 12 años después, la ONU está haciendo esta solicitud. Y mire, insisto, si pensamos que ya sabemos que los escenarios hipotéticos de el si pudiera, si hubiera, si pensara, etcétera, son odiosos por naturaleza, pero a veces es necesario utilizarlos como referente. Entonces, si a Mario Marín no le hubiera sucedido este episodio en su vida política, seguramente no hubiera llegado Rafael Moreno Valle a la gubernatura, no hubiera sido la historia de Puebla que a partir del 2010 cambió drásticamente. Fíjese lo que le estoy compartiendo, y puede parecer exagerado, pero una buena parte de la responsabilidad o de la culpa de que mucha gente, así como yo reconozco no haber votado por Andrés Manuel López Obrador, sí reconozco haber votado por Rafael Moreno Valle en su momento, cuando la elección para la gubernatura en Puebla. Y recuerdo perfecto que estábamos encantados en Puebla, millones de poblanos, porque habíamos sacado al PRI de Casa Puebla. Y esto deriva, reitero, de este acontecimiento. Lidia Cacho Ribeiro, Mario Marín Torres, los demonios del Edén. Fíjense nada más la trascendencia que esto, claro, a toro pasado, pues todos somos extraordinarios comentaristas, pero qué cosas tan curiosas tiene la vida mariana, por ahí decía alguna canción. Ahí se la dejo como un comentario. Esto me hubiera encantado que aquí tuviera yo ya despidiendo a Martín Hernández Alcántara, porque él le dio un puntual seguimiento en aquel entonces a este tema, y hombre, pues hubiera sido fantástico tenerlo en estos momentos. De todas formas, esto lo vamos a seguir comentando, porque reitero, lo que parece que estaría absolutamente sepultado, no lo está. Está vivo el caso de Lidia Cacho y de Mario Marín, y está vivo ante esta sugerencia, ante esta, no es sugerencia, perdóneme, ante esta exigencia de esta comisión especial de la Organización de las Naciones Unidas. Así es de que ahí se la dejo para que pues podamos seguir poniendo este tema sobre la mesa. Vamos a ir a una muy breve pausa. Yo les sugiero que se quede, no se vaya, porque el tema que viene es también de una gran relevancia. Ya está aquí Rafael Hernández García Cano, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Puebla, y que nos va a compartir el porqué de este posicionamiento respecto a esta comisión del sistema local anticorrupción, este comité ciudadano del sistema local anticorrupción,
porque, ay Dios mío, ¿cómo se lo digo? A mí me pega porque durante algún buen tiempo yo presidí la Comisión Anticorrupción de Coparmex Puebla, y con toda la buena voluntad que hemos querido trabajar, a veces no es posible. Entonces vamos a escuchar a Rafa Hernández García Cano. No se vaya, quédese, en 2 minutitos estamos con él. No me despido.